Buenos días, queridos compañeros y maestras. Sean bienvenidos a nuestra exposición. El equipo expositor, compuesto por Ibeliz Encarnación, Jennifer Herrera Tejeda, Saily Leonela Herrera, Fadilín Jordali Moreta Ramírez, Alejandra María de los Santos Vicioso y Gabriela Díaz García, quien les habla, les invita a escuchar atentamente y disfrutar de nuestra presentación. El tema que hoy desglosaremos es la Constitución Dominicana. Los puntos a tratar durante nuestra exposición son la Constitución Dominicana, origen, estructura y modificaciones que ha recibido a lo largo del tiempo. Demos introducción a este tema. La Constitución es muy importante en la vida de todas las personas porque nos sirve para que los derechos y garantías sean respetados sin que impere el abuso. Se nos hace imprescindible como equipo expositor el dar a conocer en la siguiente exposición que la Constitución es útil para conocer nuestros derechos y obligaciones, exigir al Estado y a las personas que trabajan en él el cumplimiento de sus deberes, para conocer cómo está organizado el Estado, qué instituciones existen y qué deben hacer quienes trabajan en ellas, para lograr que la participación sea efectiva y respetada, tanto por los mecanismos electorales como por otras formas de estar presente en la vida ciudadana. Por eso, nuestro propósito de exposición es promover el conocimiento y respeto de la Constitución Dominicana, su origen, estructura y las leyes en las cuales se detallan sus normas y principios generales. Vamos a dar inicio a esta exposición con el tema origen de la Constitución Dominicana. Pero antes debemos saber qué es Constitución. Pietro Virta define la Constitución en términos generales como la ley suprema de organización jurídica de un país, relacionada con la estructura y funcionamiento del Estado, así como relativa al régimen político de este, la cual condiciona la validez de todas las demás leyes. Por ende, podemos decir que la Constitución es la ley suprema de un Estado, que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de dicho Estado. Se llama precisamente Constitución, pues constituye, valga la redundancia, la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Continuemos con el tema, ¿cómo surge la Constitución Dominicana? Pues antes de trabajar cómo surge la Constitución Dominicana, debemos saber cómo surge la idea de Constitución en sí. Y la idea de Constitución tiene su origen en Grecia. El Estado ateniense, la polis, como ellos le llamaban, tuvo una constitución que organizaba un gobierno político central. Además, una asamblea para juzgar las leyes y juzgados menores. Así nacía el principio de la división de los poderes. Aunque otros autores también dicen que Roma fue pionera de este. Ahora bien, hay puntos claves que debemos tener pendiente antes de hablar de cómo surge la Constitución. Primero debemos saber que la Constitución dominicana es escrita. La Constitución escrita es aquella que ha sido otorgada y votada por un magistrado o por una asamblea con capacidad para hacerlo y que figura estampada en documentos de fuerza jurídica. La Constitución de la República Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. Sabido esto, sabemos que cada año, el 6 de noviembre, se celebra el Día de la Constitución. Los ideales de libertad y soberanía de los trinitarios fueron determinantes para que hoy disfrutemos de la ley que rige a todos los dominicanos. Este punto lo veremos más adelante. La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país desde su independencia en el 1844, y esto no es sinónimo de estabilidad política. Esto se debe a que la mayoría de sus gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. Como sabemos, existen presidentes que han cambiado o han modificado la Constitución Dominicana para aumentar los años de gobierno o para cualquier deseo propio. Ahora bien, hablaremos un poco, antes de hablar del origen, de qué ocurría en la República Dominicana antes de la Constitución. Bueno, antes de entrar al periodo de historia
de la Constitución que nos compete, debemos recordar que antes de la ocupación haitiana, la República Dominicana estuvo desde su descubrimiento en 1492 bajo el dominio español, hasta que en el 1795 fue firmado el Tratado de Basilea, donde España cedía la parte de la isla a la española a los franceses, dando inicio a otra etapa de la historia del derecho dominicano. Bien, luego en 1809 vuelve a dominio español hasta 1821, cuando se produce un golpe de Estado que puso fin a los 328 años de dominación española. El movimiento que puso fin a la segunda ocupación española se le llamó independencia efímera, la cual duró un tiempo muy corto, desde el 30 de noviembre de 1821 hasta febrero de 1822, cuando la isla, Santo Domingo, pasa a ser parte del dominio haitiano. En febrero de 1822 se inició un importante periodo en la historia del derecho humano que podemos denominar periodo puente entre los siglos coloniales y la etapa republicana iniciada en el 1844. Durante 22 largos años, la actual República Dominicana estuvo unida a Haití. Se introdujo un sistema jurídico totalmente diferente al que había regido en las etapas anteriores durante el dominio español. Y básicamente el régimen que impusieron los haitianos en República Dominicana sigue rigiendo hasta ahora. Todos los sucesos acontecidos en este periodo incidieron en la unificación de la isla en 1822, puesto en este periodo se destacaron varios cambios en la vida jurídica haitiana. Se abolió la esclavitud, se le dio derecho a la expresión, entre otros. La Constitución promulgada en el año 1816 fue la que rigió Haití hasta 1844 y por ende fue el texto constitucional aplicado a los dominicanos durante la ocupación haitiana. Para los dominicanos fue la segunda constitución después de Cádiz en el año 1802, es decir, la parte de Santo Domingo, que ahora es denominada República Dominicana, tuvo dos constituciones antes de pasar a ser república. La de Cádiz, que era la española, y la haitiana. La constitución haitiana, que se proclamó en el 1816 y rigió en República Dominicana, rigió en la parte Santo Domingo francesa española, proclamó los derechos del hombre resumiéndolos en 4: la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Asimismo, se proclamó que la agricultura como primera fuente de prosperidad en los estados y que la misma sería protegida y fomentada. En cuanto a los deberes del hombre, estos fueron resumidos en 2 grandes principios: no hagas a otro lo que no quieres para ti mismo, y haced siempre al prójimo todo el bien que queráis recibir. Como libertades públicas se destacan la libertad de expresión, la tolerancia de cultos y la inviolabilidad del domicilio y la libertad contra persecuciones y prisiones arbitrarias. En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución estableció la división en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora ya hablamos de los antecedentes y mi compañera continuará hablando acerca de la primera Constitución y cómo surge. Santos, y voy a estar hablando de cómo surge la Constitución Dominicana. La primera Constitución Dominicana se promulgó el 6 de noviembre del año 1844. Luego de que la nación lograra la independencia de Haití, pues la Constitución se consideraba como un documento liberal con muchos elementos familiares como la separación de poderes y una larga lista de derechos básicos. Sin embargo, un gobierno autoritario reemplazó nuestro gobierno liberal de esa época durante su primer año. Entonces, el nuevo régimen o el nuevo gobierno lo que hizo fue escribir una nueva constitución, su propia constitución. Y esta constitución, esta segunda constitución, lo que hizo fue fortalecer al poder ejecutivo, debilitando así las ramas legislativas y judicial, y otorgó al presidente amplios poderes de emergencia, incluyendo el poder de suspender los derechos básicos y gobernar por decreto.
A partir de ese entonces, la gobernanza de nuestro país se basaba entre sistemas constitucionalistas liberales y democráticos. El mismo dictador, Rafael Trujillo, siempre se ocupó de operar como él quería, pues su legislatura simplemente fue un sello de goma, o sea que los tribunales no eran independientes y los derechos básicos prácticamente dejaron de existir, pues gobernó como un tirano sin restricciones constitucionales. Después de que muere en el año 1961, la Constitución fue enmendada para proporcionar nuevas elecciones y permitir la transferencia de poder a un Consejo de Estado interno, aunque se promulgaba como un nuevo documento. La Constitución la Constitución del año 1962 fue entonces una realidad. Fue en realidad una Constitución, una continuación de la Constitución de Trujillo, y por lo tanto fue impopular. En el año 1962, el gobierno de Juan Bosch, elegido libremente, socialdemócrata, redactó una constitución nueva y mucho más liberal, donde separaba la Iglesia del Estado, imponía severos límites de las actividades políticas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, pues establecía una amplia gama de libertades civiles y restringía los derechos de la propiedad relativa a los derechos individuales. Estas disposiciones asustaban a los elementos más conservadores de la sociedad dominicana, los que se unieron a expulsar a Bosch y también su constitución del año 1963. Posteriormente se restauró entonces la constitución más conservadora de 1962. En nombre del constitucionalismo, Bosch y sus seguidores lanzaron una revolución en el año 1965, cuyo objetivo fue la restauración de la Constitución Liberal del año 1963. En gran parte como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos en abril del año 1965, la guerra civil había terminado en el año 1966. Con Joaquín Balaguer y su partido en control, los dominicanos entonces decidieron escribir otra constitución, la cual tenía como intención o objetivo principal evitar los conflictos y la polarización del pasado, combinando características tradicionales como también liberales como conservadoras, Bueno, la nueva Constitución del año 1966 entonces incorporó una larga lista de derechos básicos y preveía una legislatura fortalecida. Sin embargo, esta le dio ambos poderes al Ejecutivo, incluyendo los poderes de emergencia. De esta manera, el país buscó cerrar la brecha entre sus constituciones democráticas y sus autoritarias, comprometiendo sus diferencias. Luego, las demás constituciones se promulgaron en 1994 y el 2002. Buenos días, mi nombre es Jennifer Herrera y les voy a continuar hablando de la estructura de la Constitución Dominicana. Esta está compuesta por un preámbulo donde brinda una breve introducción mencionando a Dios en primer lugar y a los padres de la patria como guías del pueblo dominicano libre y democrático. Consta de 15 títulos seguidos de capítulos y artículos. Veamos. En su primer título, habla de la nación, del estado de su gobierno y sus principios fundamentales. Consta de 7 capítulos, en el cual habla de la nación, la soberanía y gobierno, el estado social y democrático de derecho, el territorio nacional, los derechos naturales, la población, de las relaciones internacionales y del derecho internacional, y el idioma oficial y símbolos patrios. En el título 2, habla de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en el que expresa las garantías a los derechos fundamentales, los principios de aplicación e interpretación de los mismos. En el capítulo 3, habla del poder legislativo, consta de 7 capítulos, el cual habla de la conformación, disposiciones comunes de ambas cámaras, atribuciones del Congreso Nacional, etc. En su cuarto capítulo, habla del poder ejecutivo y consta de 3 capítulos. Habla del presidente y las atribuciones de la República.
de los ministerios, de la administración pública. El quinto título habla del Poder Judicial y consta de 6 capítulos, el cual habla de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, la organización judicial y las jurisdicciones especializadas. En el título 6 habla del Consejo Nacional de la Magistratura. En el capítulo 7 habla del control constitucional y en el capítulo 8 habla de la defensa del pueblo. Hola, mi nombre es Eli Herrera y continuaré hablando sobre la estructura de la Constitución Dominicana. Como decía mi compañera Jennifer, esta consta de títulos y capítulos. En el título 9 del ordenamiento del territorio y de la administración local. Está dividido por 3 capítulos. Y el título 10 del sistema electoral está dividido por 3 capítulos. El título 11 del régimen económico, financiero y de la Cámara de Cuentas está dividido por 4 capítulos. En el capítulo 1 habla sobre el régimen económico, sus orientaciones y fundamentos, crecimiento sostenible e iniciativa privada. En el título 12 habla de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Seguridad de Defensa y está dividido por 4 capítulos. En el título 13 habla de los estados de excepción y en el título 14 habla sobre las reformas constitucionales. Este está dividido por 2 capítulos. En el título 15 disposición generales y transitorias y este es el último capítulo. Solamente tiene un capítulo. En los estados de excepción, tiene su definición, estado de defensa, su artículo 263. También el estado de conexión de interior y estado de emergencia de nuestra Constitución. Entonces, de manera más detallada, resumida, está la estructura, ya el preámbulo, la parte diagnóstica y la parte orgánica. Están todos los capítulos con sus nombres. Entonces, la modificación que ha sufrido la Constitución Dominicana. Luego de su nacimiento, nuestra Constitución ha sido modificada 39 veces, siendo la primera en el año 1854 y la última en el 2015, existiendo cambios específicos y otros significativos. Esta modificación ha sido realizada por 15 gobiernos a lo largo de la historia de la República, desde Pedro Santana hasta el último gobierno de Danilo Medina. Esto fue todo de mi parte. Hola a todos, mi nombre es Ibeliz Encarnación y yo voy a continuar con la siguiente parte de la exposición hablándoles sobre las modificaciones que ha sufrido la Constitución Dominicana. Luego de su nacimiento, nuestra Constitución ha sido modificada nada más y nada menos que 39 veces, siendo la primera en el año 1854 y la última en el 2015, existiendo cambios específicos y otros significativos. Estas modificaciones han sido realizadas por 15 gobiernos a lo largo de la historia de la República Dominicana, desde Pedro Santana hasta Danilo Medina. Las 39 modificaciones realizadas a la Constitución han sido por 15 gobiernos a lo largo de la historia de la República Dominicana, como mencioné anteriormente. Por lo menos 6 presidentes impulsaron más de una modificación durante los periodos que encabezaron, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Trujillo y Joaquín Balaguer. La mayoría de las modificaciones a la Constitución han sido un tanto precipitadas, ya sea por una crisis, por un golpe de Estado o por una intervención militar, y otras ha estado el debate del establecimiento o no de la reelección, como vamos a decir que es uno de los intereses principales de los gobernantes, lo que permite la reelección presidencial. Y el empeño de los gobernantes de tener mayor poder desde la presidencia, que en principio podemos decir que ha sido la voluntad de los últimos gobernantes de estos tiempos, dentro de los que se destacan Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Situación que a mi entender significa corrupción, destrucción de las prácticas democráticas,
uso y abuso de los recursos del Estado, debilidad institucional y retroceso económico de un país. También tenemos lo que son las 39 modificaciones a la Constitución Dominicana, dentro de las cuales se encuentra la primera, que fue la reforma de 1854. Esta lo que hizo fue que restringió los poderes del Poder Ejecutivo y ampliaron los del Poder Judicial y el Congreso. La de 1858 fue considerada la constitución más demócrata del país porque fue proclamada en Moca y dio libertad de expresión, libre tránsito, y el gobierno debería ser civil, representativo, electivo y responsable. La reforma de 1858 fue considerada la más demócrata porque anteriormente no se permitía nada de eso, lo que era la libertad de expresión y sobre que el gobierno debería ser electivo y responsable. La reforma de 1865, esta consagró el derecho al voto a todos los ciudadanos y evitó que las aspiraciones de los políticos generaran una modificación al interés de la reelección. Entonces, tenemos también lo que es la reforma de 1872. Aquí se elige un consejo revisor para modificar la Constitución, cuyo cambio fue permitir la reelección presidencial. También tenemos lo que es la reforma de 1874. Esta logró suprimir el derecho de saber leer y escribir para los votantes, suprimir el poder municipal y se prohibió lo que fue la emisión del papel moneda y se estableció un Congreso unicameral, es decir, conformado por 31 diputados elegidos por el voto directo. También tenemos lo que es la reforma de 1875. Esta abole la Constitución y disuelve el Congreso, dando inicio a una dictadura con carácter transitorio. Luego se convoca una asamblea constituyente para reformar la Constitución, donde se determinan los límites territoriales con Haití a través de un tratado con esa nación. Según un estudio realizado por el Programa para el Estudio del Desarrollo Dominicano, publicado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, la Constitución Dominicana se encuentra entre las constituciones con mayor cantidad de cambios en Latinoamérica. De acuerdo con los análisis del Foro Mundial, queda en evidencia que a mayor número de reformas constitucionales, más alta la correlación positiva con inequívocos indicadores de inestabilidad política y económica de una nación. No sé si ustedes lo crean así. Explica que aunque una correlación no implique causalidad, los países donde ha habido más reformas han tenido mucho menor rendimiento económico en las últimas 2 décadas que aquellos donde se ha registrado el menor número de modificaciones. Esto fue todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Fadelin y yo les voy a continuar hablando sobre las demás reformas constitucionales. Pues como dice mi compañera, la Constitución se ha modificado 39 veces y es que así como el país ha pasado por diferentes transiciones de gobierno, en la mayoría de los casos la Constitución también. Tenemos a Gregorio Luperón que entre 1875 al 1880 la reformuló sucesivamente, instaurando principios constitucionales. Entonces, el arzobispo Fernando Arturo, el 24 de noviembre de 1881, adoptó una constitución que amplía los poderes extraordinarios del presidente. Más adelante llega el dictador Ulises Cerón, donde extiende el periodo presidencial 4 años con reelección inmediata, y luego en el 1896 elimina todas las restricciones relativas al número de reelecciones consecutivas. Pero Ramón Cáceres, en el 14 de junio del 1907, viene y hace la abolición del catolicismo por primera vez como religión oficial y hace la libertad de conciencia. Entonces, en 1908 extiende el periodo constitucional a 6 años y elimina el cargo de vicepresidencia. Bueno, el siglo XX trajo reformas importantes, como también aquella hecha para favorecer poderosos, y a veces un solo poderoso. Pues encontramos a Horacio Vázquez, que solo entre 1924 y 1927 la modifica 4 veces. Pero le ganó Trujillo, que entre 1934 y 1960 la reformula 7 veces. Una de ellas fue la del 55, que fue importante porque introdujo derechos sociales, pero el dictador aprovechó para preservar su fortuna, declarando sus bienes inembargables, incluso lo de su familia después de su muerte. Entonces otro fue el del 60, que ningún extranjero o persona que no fuera originario de aquí podía aspirar. Más adelante viene Bosch y hace la reforma más amplia constitucional, que fue en el 1963, donde estableció principios avanzados en lo económico, político y social. Prohibió el monopolio,
puso los derechos del obrero a los beneficiarios de la empresa y reivindicaciones sociales importantes. 3 años más tarde fue a Joaquín Balaguer en el 1966 y hace la abolición de todos esos avances. Con su reforma en el 1966 puso todo como estaba antes de Bosch. Pero en el 1994 vienen y le reducen el periodo presidencial actual a 2 años. Las 3 reformas más recientes son las del 2002, 2010 y 2015. 2002, Hipólito vuelve y establece lo de la reelección. Entonces viene en el 2010, Leonel Fernández hace una de las reformas más amplias constituyentes, donde adopta un paradigma dominicano hacia un Estado social y democrático de derecho, basado en la dignidad humana. Entonces, para no perder la costumbre de favorecer al mandatario de turno, eliminó el nunca jamás. Y el 2015 esa reforma fue Danilo Medina, el 28 de mayo, que reformó el artículo 124 para permitir la reelección.